Sí, se escucha bien. Bien, Sí, bueno, vamos a retomar. La verdad que el tema da para varias clases, no se puede resumir demasiado, pero bueno, vamos a tratar de no sobrecargar demasiado, recordando que es la escatología es el estudio de las últimas cosas. Dijimos que la escritura escatológica forma parte de la escritura profética, pero que no toda profecía es escatología, pero sí toda escritura escatológica es profecía, es futura, pero futura que tiene que ver con el final de los tiempos. También dijimos que los creyentes, perdón, no voy a... También dijimos que los creyentes no estamos a oscuras como el mundo vive en la oscuridad, sino nosotros tenemos luz. No, es cierto que no es una luz, no es la luz del sol, es la luz de una antorcha. Es cierto que no vemos todo un panorama y que por eso muchas personas entienden las cosas de una manera diferente, ¿sí? Lo estuvimos hablando y vimos que hay muchos aspectos de la escatología que no están claros y que conviene no tomar una postura rígida, absoluta, aunque cada uno defiende la suya, como vimos el martes pasado, porque en realidad la luz que tenemos es una luz que nos permite caminar, pero no es una luz definitiva, no es la luz del día. ¿Sí? También estuvimos viendo esto de que hoy nuestra visión es muy corta, ¿sí? Pero hay una expectativa de que pronto veremos cara a cara y conoceremos cómo fuimos conocidos. Hoy nosotros no podemos sobrellevar el conocimiento, no podemos entender todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, ni lo podemos imaginar. ¿Sí? Entonces, con lo que tenemos debe ser suficiente para vivir una vida en santidad. Recordemos que la escatología tiene esto de producir santidad en cada uno de nosotros, ¿no? Eh, Hablamos de una escatología personal que tiene que ver con el futuro de la persona, lo último de la persona, qué va a pasar con la persona después de la muerte. Hablamos de la muerte, el estado intermedio, el cielo y el infierno, que hoy vamos a volver a tocar el tema. Y también hablamos de que la escatología es general cuando abarca a todas las personas. ¿Sí? Entonces hablamos de lo que le ocurrirá a todo el mundo cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez y qué es esto del día del Señor y los juicios, y eso vamos a avanzar en el día de hoy. Pero dijimos que la escatología es muy importante para la iglesia. Dijimos también que el libro de Apocalipsis, que es el libro profético o la escritura escatológica más importante que tiene nuestra palabra en cuanto a extensión, complementaria de muchas otras, no es la única, se la llama también literatura apocalíptica, tiene que ver, eh, debe ser estudiada por la iglesia. El libro de Apocalipsis quizás es el libro menos estudiado, junto con Cantares, seguro, Cantar de los Cantares, porque todo el mundo le tiene miedo a la interpretación. Bueno, en realidad es un libro que tiene una promesa para aquel que la lee, que aquel que se goza leyéndolo, y también tiene una maldición para aquel que le quita palabras a esa profecía. Así que realmente es un estudio que debería probar gozo en medio de la aflicción, porque sabemos que la aflicción es temporaria, estimula una vida de santidad, lo dice Juan, sabemos que seremos como Él es y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Enseña que hay vida después de la muerte, no hay aniquilación, tanto para los justos como para los injustos. Hablamos de una existencia eterna, la diferenciamos de la vida eterna que tienen los hombres que creen en Cristo, los justos, con la existencia eterna para condenación de los injustos. Revela el final de la historia de la humanidad, que es lo que vamos a ver hoy, y lleva al creyente a adoración, porque entiende que el Dios de la historia es nuestro Padre y nuestro Salvador es aquel que al final de todas las cosas será el que domine, el que tenga todas las cosas bajo su control y sujeción. Y hoy vamos a seguir viendo esto de la escatología general. Empezamos viendo las panorámicas de los tiempos, la parucía de Cristo, las resurrecciones. ¿Recuerdan este bosquejo o este diagrama? Dijimos este periodo es el periodo de la iglesia, donde está mi cursor dando vueltas,
es el tiempo actual, el periodo de la gracia, porque no es que no existió gracia antes, ni va a existir gracia después, pero este es el periodo de la gran manifestación de la gracia del Señor, hasta que la iglesia sea arrebatada, porque Cristo venga a buscar a su iglesia, y en el cielo ocurra el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra, es lo que veíamos el otro día, ocurre un periodo de 7 años llamado tribulación. También dijimos que este esquema conceptual de los acontecimientos futuros tiene otra contrapartida en otros hermanos que entienden que la iglesia no será arrebatada al comienzo de la tribulación, sino al final de la tribulación. ¿Sí? Aquellos que entendemos que el arrebatamiento es pre-tribulacional, entendemos también que la segunda venida de Cristo tiene dos etapas, una que viene a buscar a los suyos y otra que viene con los suyos. Ese intervalo de 7 años o un poquito más que ocurre entre una venida y la otra, o un aspecto de la segunda venida y la otra, es el que en el cielo se produce el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, y en la tierra se produce la tribulación. Cuando Cristo vuelve por segunda vez, y esta es la diferencia entre el arrebatamiento y el advenimiento de Cristo, el Señor Jesucristo va a posar sus pies en la tierra, en el monte de los olivos, en medio de un gran conflicto, que hoy vamos a ver algo de eso, que es la batalla la batalla de Armagedón. Una vez que el Señor haya solucionado este conflicto, haya juzgado a quienes tienen que juzgar, hayan resucitado los que tienen que resucitar, aquellos que queden vivos entrarán en el milenio, ¿sí? Y luego del milenio, hoy vamos a estudiar esto, vamos a ver el ingreso al estado eterno de los muertos, en el juicio del gran trono blanco, el juicio de Satanás, de los ángeles caídos, y qué ocurre con el reino milenial del Señor Jesucristo y con los cielos y la tierra. Vamos a tratar de armar, perdónenme si voy muy rápido, todos saben que me pueden hacer señales de humo, llamar, digamos, abrir el micrófono y decirme va muy rápido, no entendí algo, y bueno, que veremos hasta dónde podemos llegar. ¿Sí? Hablamos entonces de la esperanza que tienen los creyentes, que es la segunda venida de Cristo. Hablamos de que aquellos que entendemos que la segunda venida tiene dos fases y que una primera fase es por su iglesia y otra es con su iglesia, la primera fase también llamada el rapto, es lo que veíamos recién, vamos a seguir. Vimos que este tiempo ocurre cuando la iglesia sea arrebatada. Vimos que el arrebatamiento es un evento que le corresponde solo a la iglesia y que aquellos que hayan muerto físicamente en Cristo, que durmieron, como dice Pablo, y aquellos que estemos vivos, ambos seremos arrebatados y ambos tendremos un cuerpo glorioso semejante al de Cristo. Los muertos serán por resurrección, volver a la vida con un cuerpo semejante al de Cristo, y los vivos transformados en un cuerpo semejante al de Cristo, y luego todos nos vamos con Él a las nubes. En esa oportunidad el Señor Jesucristo no viene a la tierra, sino llama a su iglesia desde las nubes. Allí ocurre entonces la primera parte de la primera resurrección, aunque la primicia fue Cristo. Hablamos de las resurrecciones, hablamos de que hay dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación. A la primera se le llama la primera resurrección, la mejor resurrección, la resurrección de entre los muertos, la resurrección para vida. A la segunda se le llama la segunda resurrección, la resurrección de los muertos para condenación o para muerte. No vamos a detenernos en esto, simplemente recordar que lo vimos, ¿sí? Que vimos también acerca de esto que ocurrirá en el aire cuando la iglesia no esté, que es el tribunal de Cristo. Vimos que es un tribunal de obras, donde se juzgarán las obras y donde el resultado será recompensa ganada o recompensa perdida. Hablamos de las coronas. Y luego de ese episodio, cuando la iglesia haya sido juzgada y vestida de lino fino, ocurrirán las bodas del Cordero en el cielo y la presentación al Señor Jesucristo y las bodas del Cordero. Dijimos que una cosa es las bodas y otra la fiesta de bodas, que ocurrirá, esto es
una probabilidad, que ocurrirá acá en la Tierra en el milenio. Bien, empezamos a ver el tema de la tribulación. Dijimos que es un día, se lo conoce también como el Día del Señor, una profecía central del Antiguo Testamento, donde la idea es juicio, ¿sí? Un juicio que cae como nunca antes ocurrió sobre la humanidad. Hablamos de castigo, quebrantamiento, asolamiento, indignación, ira, angustia, destrucción, tiniebla, oscuridad, gran tribulación como nunca la ha habido, conmoción celestial. Bueno, es el gran día de la ira del Cordero, ¿sí? También hablamos que es el tiempo de la ira de Dios, utilizando a la Trinidad diabólica, y dijimos que hay dos propósitos en este periodo, y uno es preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías, y otro es derramar juicio sobre los hombres y las naciones incrédulas. Bien, hoy vamos a ver, ya vamos a seguir un poquito con esto, acá ya me voy introduciendo, para comenzar a ver, bueno, esto todavía lo habíamos visto, cuáles son los tres grandes protagonistas de la maldad, vamos a decirlo así, porque hay otros protagonistas, está el pueblo de Israel y hay otros protagonistas que aparecen, muchos ángeles, como es una característica de la literatura apocalíptica, ¿sí? Y muchas figuras y mucha interpretación de las figuras, no interpretación figurada, sino literal de las figuras. Estos son los tres grandes protagonistas que estarán allí, los protagonistas de maldad, y dijimos que este periodo de 7 años tendrá un primer periodo de 3 años y medio de relativa paz y un segundo periodo de 3 años y medio de convulsiones como nunca antes ocurrieron. En total 7 años, y esto aparece, digamos, o se desprende de la gran profecía de Daniel capítulo 9, donde las 70 semanas, ¿sí? Las 483 años 483 años que ocurrieron desde la salida de la orden de reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, corresponde a una semana más de 7 años, que es lo que va a durar la tribulación. En la primera mitad se le llama la tribulación, la segunda mitad se le llama la gran tribulación, donde el anticristo, que es este personaje que aparecerá una vez que la iglesia, entendemos, sea arrebatada, hará un pacto con Israel, probablemente reconstruirá el templo y habrá un gobierno de una religión mundial unificada, aparte de Israel, ¿no? En cambio, en la segunda mitad, él rompe el pacto y comienza a perseguir a Israel y comienza a desencadenarse los peores juicios sobre los hombres. Y hoy vamos a ver entonces de los juicios sobre los hombres, de las tres series de sellos, trompetas y copas, y de los eventos profetizados en Mateo capítulo 24. Hasta acá llegamos el otro día. Intenté simplemente ponerles en panorama. Y vamos a meternos muy rápidamente dentro de Apocalipsis, que es aquel que nos refiere desde el capítulo 6 al capítulo 19 prácticamente, qué ocurre en esta semana llamada periodo de la tribulación. Ahí habla de tres series de juicios, los veíamos recién, los sellos, las trompetas y las copas. Los sellos. No vamos a buscar, pero hay 7 sellos. Los sellos son consecutivos, corresponden aparentemente a la primera mitad de la semana, o sea, el periodo de tribulación. Están los 4 caballos del Apocalipsis que ha derivado en películas y muchas cosas, ¿sí? Un caballo blanco con un arco sin flecha, probablemente una falsa paz. Un caballo rojo, ¿sí? Que viene blandiendo una espada, habla de guerras. Un caballo negro que habla de hambre, y un caballo amarillo que habla de la muerte. Ustedes esto lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 6. Un quinto sello que es el clamor de los mártires que murieron durante la tribulación y que van a seguir muriendo y que claman por justicia. Están clamando por justicia sobre los hombres que viven en la tierra. O sea, que Dios desencadena su indignación, su ira, su justicia sobre los hombres, y ellos están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y se les dijo que esperen un poco todavía. ¿Por qué un poco todavía? Porque falta tiempo hasta que se consume todo y venga el Señor Jesucristo. El sexto sello, hay un terremoto como nunca antes hubo en la tierra, pero no va a ser el más pequeño, porque lo vamos a ver en la última de las copas,
¿sí? La última serie de juicios, que hay un terremoto que conmueve todo el mundo como nunca antes existió, pero hasta ahora este es el mayor terremoto que hay sobre la Tierra. Luego hay un intermedio y por último está el séptimo sello que da inicio a la primera trompeta. O sea, estos 7 sellos se desencadenan en los primeros 3 años y medio, donde todavía la cosa no parece ser tan grave, pero aparece, digamos, ustedes leen y realmente son terrible la literatura, lo que dice Apocalipsis. Si debemos entender literalmente como creemos que se tiene que leer el libro de Apocalipsis, habla de la muerte de la tercera parte de los hombres. Es terrible la cantidad de juicios que van a caer sobre los hombres que moran sobre la tierra en este periodo especial. En el intervalo, ahí hay un mandamiento, dice, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y los 144.000 que tanto predican los testigos de Jehová son 12.000 descendientes de cada una de las tribus de Israel, que el Señor conoce, obviamente nadie sabe dónde están ni cómo los ha de seleccionar, pero van a ser testigos y predicadores del Evangelio del Reino durante la tribulación. Estos van a ser perseguidos, por supuesto, por la Trinidad diabólica, y luego vamos a ver al final, cuando Dios juzgue a las naciones, Dios le va a decir a los de la derecha, a los corderos, bienaventurado porque ustedes, cuando yo estuve en la cárcel, me visitaron, cuando yo tuve hambre, me dieron de comer, sed, me dieron de beber, desnudo, me vistieron. Está hablando del trato que le hicieron a uno de estos mis pequeños, a los que durante la tribulación estuvieron trabajando, predicando y que produjeron millones y millones de personas que se convirtieron. Recordemos estos 144.000 sellados que son israelitas que van a predicar durante el tiempo de la tribulación. El séptimo sello daba inicio a las trompetas. Las trompetas es otra serie de juicios que va a caer sobre la humanidad, sobre los que moran en la tierra. Recuerden que esta expresión, los que moran en la tierra, no es una expresión geográfica, es una expresión moral y espiritual, ¿sí? Que habla de aquellos que tienen su vida aquí en la tierra en contra de lo que es la iglesia. La primera trompeta produce la destrucción de la tercera parte de la vegetación, la segunda trompeta la destrucción de la tercera parte de la vida en los océanos y en los barcos, destrucción de barcos, envenenamiento de una tercera parte del agua dulce, oscurecimiento de una tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Cada una de estas trompetas va sucediéndose una a lo largo de la otra. Son ángeles que tocan las trompetas. Es muy interesante, digamos, porque el libro de Apocalipsis tiene una progresión lógica. Por momentos pareciera que se pierde porque hay intervalos, porque hay interrupciones de ese orden lógico. Pero las 3 trompetas finales, recordemos que ya va pasando el tiempo, todo esto está ocurriendo sobre la humanidad, las 3 trompetas finales se conocen como los 3 ayes. Dice que hay un ángel, la palabra ángel no se sabe si está bien traducida porque hay otras traducciones que dicen un águila que sobrevuela y va gritando el ay. Puede ser un ángel, una figura, y que con esa voz chillona del águila va dando a conocer el ay. La quinta trompeta habla del primer ay, y que es la primera invasión infernal por demonios, ¿sí? Que son liberados, que están en el abismo. La segunda invasión infernal de la tierra por demonios, en la sexta trompeta, hay un intermedio, un silencio de 30 minutos, dice, sí, se hizo silencio media hora en la tierra, en el cielo, perdón. Un chiste, dice, por eso ninguna mujer va a ir al cielo, porque no pueden estar 30 minutos sin hablar. Chiste, chiste, no es cierto. Pero finalmente la última trompeta anuncia la llegada inminente del reino de los cielos, o sea, la llegada inminente del rey. Están viendo desde el cielo lo que está pasando a medida que las trompetas desencadenan los juicios, ¿sí? Y la última trompeta da inicio
a la serie de copas. Y la serie de copas ya es inminente la llegada de Cristo como a reinar a la tierra. Osvaldo, ¿Sí? soy yo, Silvia. Es esto todo lo que nombraste, por ejemplo, de las trompetas, ¿esto se va dando uno tras otro o tienen Una tras otra. Sí. una tras otra? Ah, Sucesivamente, el séptimo sello desencadena la primera trompeta, la séptima trompeta desencadena la primera copa. Es una sucesión de juicios. Las copas pareciera que sí se vuelcan prácticamente al mismo tiempo, aunque hay una sucesión, pero prácticamente desencadena todo. La última serie de juicios que ocurre sobre la tierra desencadena todo lo que digamos, la venida del Señor Jesús. ¿Mm? La primera Esto, copa es, Osvaldo, sí, 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 esto ocurriría en los últimos 3 años y medio, sí. después de que haya esos 3 años Eso, medio bueno, de hay paz. una lógica, sí. En los últimos 3 años y medio las trompetas, los primeros 3 años y medio, los comienzos, digamos, de los juicios van a ser los sellos. Los segundos 3 años y medio las trompetas y al final de los 3 años y medio se desencadenan, las copas son vertidas prácticamente sobre la tierra. Producen úlceras malignas y pestilentes sobre todos los hombres, la primera copa. Las aguas del mar, y acá ya no un tercio, sino que las aguas del mar fueron transformadas en sangre y muerte de toda la vida marina. Imagínense la riqueza que hay en el mar y cómo sobrevive la humanidad en base al agua potable y a la riqueza que está en la profundidad del mar, porque no se puede, si bien es cierto que hay una sobrepoblación de barcos pesqueros y todo lo demás, en realidad el mar es inagotable, o parece serlo, ¿no? La tercera copa es el agua potable, se transforma en sangre. La cuarta copa son quemaduras, ¿sí? Por radiación solar como nunca las hubo, tinieblas sobre el reino de la bestia. Sexta copa, el Éufrates se seca y permite el paso del ejército del oriente hacia Israel, algo vamos a ver de esto cuando veamos la batalla de Armagedón. Y por último, convulsiones terminales de la naturaleza, un gran terremoto de alcance mundial. Miren, a veces uno piensa qué pasaría en la falla de San Andrés, ¿no? La falla de San Andrés, donde está ubicada la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, que es una falla grande, geológica, que llega hasta México y ¿qué va a pasar cuando se produzca una ruptura? Como hay muchas películas que hablan sobre esto. Miren, no hay imaginación para imaginarnos, ¿sí? No hay posibilidad de imaginarnos un terremoto que abarque a toda la Tierra. Algo semejante a lo que probablemente ocurriera en la época de Noé, porque no fue un diluvio, simplemente, sino que se abrieron, dice, las fuentes de agua de la tierra, probablemente debajo de la corteza había millones de millones de millones de litros de agua que salieron, ¿sí? Y probablemente se transformó toda la corteza terrestre. Bueno, esas placas que hoy están en movimiento y que cada tanto, como ahora en España, en las islas, hay un volcán que está dando vueltas y que está produciendo un poco de molestia a la gente, no va a ser nada comparable a lo que va a ocurrir en este terremoto. Imagínense los maremotos, imagínense lo que va, donde va. Pero a pesar de todo eso, esto lo que habla de que el juicio es justo, toda la humanidad que está sometida a estos juicios, en vez de buscar, ¿sí?, al Rey de los cielos, dice que ellos se rebelan contra el Rey de los cielos y levantan su mano presuntuosa contra Dios. Excepto aquellos que son escogidos, aquellos que son salvos, la humanidad no se vuelve a Dios a pesar de los juicios. Lo que habla de que los juicios son justos, como dice Apocalipsis, justos y verdaderos son tus caminos. Bien, luego el capítulo 17 habla del juicio, vamos a ver algo de los juicios muy rápidamente, tenemos que armarlos porque los juicios van a ir ocurriendo en diferentes momentos. El juicio a la Babilonia religiosa
en el capítulo 17 y a la Babilonia política en el capítulo 18 de Apocalipsis. La gran ramera que se le llama, que se sienta sobre 7 montes, que muchos, y yo creo que esto es así, identifican, ¿sí?, a la gran ramera o a la Babilonia religiosa con la Iglesia Católica Apostólica Romana, romana, con Roma, con el papado, que va a tener su supremacía probablemente en el tiempo final sobre otras religiones, pero que va a ser destruida, y aquí es probablemente que el juicio de la Babilonia religiosa ocurra a la mitad de la semana 70, a los 3 años y medio, porque luego ya el anticristo no aceptará ningún otro tipo de competencia religiosa. El anticristo, el falso profeta, como su ayudante, van a ser adorados sin ningún tipo de límites por aquellos que reciban la marca de la bestia. ¿Sí? Y la caída de Babilonia política del capítulo 18, hay muchos que dicen de que la ciudad de Babilonia va a ser construida nuevamente, va a ser reconstruida al final de los tiempos y va a ser la sede del anticristo. Bueno, no sabemos si esto será así o no, o si está hablando de alguna metrópoli donde el anticristo finalmente tenga su establecimiento, su trono, su reinado, y que sea esa la ciudad que cae en el capítulo 18, ejemplificada en la caída de Babilonia. Pero hay muchos que enseñan que la Babilonia, literalmente, la ciudad de la antigüedad que fue destruida, la caída de Babilonia cuando fue destruida en Daniel capítulo 5, y luego ya cae en desgracia, la caída de Babilonia, la ciudad de Babilonia va a ser reconstruida. De hecho, se decía que en la época de Saddam Hussein se habían encontrado los restos y que había toda una movida por parte de Irak para reconstruir la ciudad de Babilonia. Bueno, hay quienes dicen que esto será literal y hay otros que dicen que será probablemente una Babilonia política que sea el asiento del trono del anticristo. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo finaliza este periodo de tribulación? Y hoy vamos a detenernos un poquito acá. ¿Cómo termina la grande tribulación? ¿Qué eventos ocurren previo a la instalación del milenio? Bueno, hay una campaña que no es, se le llama la batalla de Armagedón, pero que probablemente sea toda una gran campaña. Osvaldo, Sí. Marce te habla. Antes de que continúes, me perdí. Sí, volvemos. No, pero no, para continuar, yo para organizarme, ¿no? En mis apuntes. Entonces, lo que es los sellos, las copas, las trompetas, eso pasa en los 7 años de la tribulación. Exacto. Listo, era eso para poder organizarme yo para eso, listo. Está Genial, perfecto. gracias. No, si hay que parar, paramos, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien, seguimos con la evolución de lo que parece ser esta semana 70 en base a las escrituras, en base a Apocalipsis, y vemos, y ahora sí, tiene que ver con el final de este periodo, la campaña de Armagedón, el juicio al anticristo, al falso profeta y el milenio. Bueno, la segunda venida, capítulo 19 de Apocalipsis, lo veíamos el otro día. Tenemos que entender algunos aspectos de esta segunda venida o segunda fase de la segunda venida, cuando Cristo viene en gloria, viene con sus santos, viene con su iglesia, ¿sí? Viene a establecer un reino literal aquí en la tierra. Es importante que nosotros entendamos de esta segunda venida que es una venida personal. Es Cristo quien viene. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1, todos mirando al cielo, el Señor se va, los ángeles le dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Que dice, este mismo Jesús. No es otro, este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, Él volverá. O sea que la venida de Cristo es personal, es literal,
¿sí? Él vendrá, literalmente. Es visible, contrariamente a lo que dijimos de la primera fase, que es la fase de arrebatamiento, donde dice ningún ojo le verá en un momento un arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Los los que estén muertos serán resucitados, los que hayamos vivos seremos transformados y subiremos y encontraremos al Señor en el aire y estaremos juntos con el Señor. En el aire. Esta es, en cambio, la venida literal, visible, personal del Señor Jesucristo a la tierra. Es una venida gloriosa, ¿sí? Él viene, si leemos Apocalipsis, allá está la descripción del Señor Jesucristo. Él ya no está en humildad. Él fue humillado hasta lo sumo, como vimos, y luego fue exaltado hasta lo sumo. Él no solamente fue resucitado, fue ascendido, fue glorificado y fue coronado. ¿Sí? Todo eso ocurrió en el cielo. El Señor Jesucristo hoy está con aquella gloria que tuve antes de que, como él oraba en Juan capítulo 17, él está en gloria. Cuando Juan le vio en Apocalipsis capítulo 1, no lo conoció, cayó como muerto, porque lo vio en su gloria, los ojos de fuego, su rostro como sol, de su lengua salía una espada. ¿Se acuerdan la descripción de Juan capítulo 1? Bueno, así vendrá el Señor Jesucristo, una venida gloriosa, viene en gloria, pero es una venida judicial. Y esto yo quiero que vamos a ir viendo qué juicios se van a desencadenar cuando Él llegue aquí a la tierra. Entendemos que es una venida premilenaria. Cuando veamos el milenio vamos a ver las distintas opiniones, vamos a decir así, pero entendemos que Cristo viene a establecer su reino milenial, por lo tanto su venida en gloria es premilenial y es una venida necesaria. Necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir el pacto, todas las cuestiones relacionadas con el pacto con Israel. Todas las promesas hechas a Israel son terrenales y se tienen que cumplir. Lo decíamos el otro día, el programa para Israel tiene que ver con la tierra, el programa con la iglesia tiene que ver con el cielo. No podemos mezclar ambas cosas. Si bien es cierto que hay relación de nuestra salvación, porque el Señor Jesucristo viene al pueblo de Israel, el pacto con Abraham, el pacto que fue posteriormente confirmado a Isaac y a Jacob, el pacto palestino, el ingreso a la tierra, el pacto con David y el pacto nuevo, son pactos que se hicieron con el pueblo de Israel y que nunca fueron cumplidos en su totalidad y tienen que ser cumplidos. ¿Sí? Como eso, por lo tanto, es una venida necesaria del Señor a la tierra. Y Él viene para juzgar, viene para reinar, viene para juzgar a Israel, viene para juzgar a las naciones gentiles, y en este momento van a resucitar los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Recuerden, la tribulación termina con la venida de Cristo. Todos los que murieron, desde Abel, el primer justo, hasta el último de la gran tribulación, todos los muertos cuyas almas están en la presencia de Dios, van a venir juntos y van a recuperar ahí su cuerpo resucitado. Eso es lo que Pablo aparentemente dice en 1 Corintios 15, cuando dice luego, los que son de Cristo en su venida. Nosotros vimos que esta en su venida no quiere, dado que la segunda venida tiene las dos fases, la iglesia resucitará antes y los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación resucitarán en su venida en la segunda etapa. Bien, vamos a ver algo de los juicios. Estos juicios que se van a desencadenar, recordemos, la iglesia se fue con Cristo, pasó por el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y ahora viene con Cristo. En la tierra, el pueblo de Israel y las naciones son sometidas a un periodo de tribulación cual nunca antes, porque Israel tiene que prepararse para recibir a su Mesías, que ahora está por venir, y las naciones tienen que ser castigadas por su incredulidad y su maltrato a todos los justos a lo largo de todos los tiempos. Viene el Señor Jesucristo en esta venida, como decíamos recién, personal, visible, gloriosa, judicial, premilenaria y necesaria, vuelve a la tierra acompañados por todos nosotros, que si no sabemos montar a caballo,
vamos a venir juntamente con él a caballo. Así que se ve que en el cielo va a haber muchos caballos. Así que los ejércitos celestiales lo acompañan a él y él viene a juzgar a la tierra. Bien, ¿por qué decimos que los juicios son necesarios? Porque tiene que ser juzgada la maldad del hombre. Hebreos 9:27 lo aplicamos muchas veces para predicar. ¿Se acuerdan? Hebreos 9:27, porque dice que es necesario que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. ¿Sí? Se muere y hay un juicio. Es necesario que todos pasemos por un juicio. Los creyentes pasaremos por un juicio de obras, que es el tribunal de Cristo. Los incrédulos van a pasar por diferentes juicios. Y vamos a ver qué relación hay en temporal con respecto a esto. Para todo ser racional creado, dice, porque el ser racional es el que ha elegido voluntariamente sublevarse. Entendemos que acá entran los ángeles. Todos los seres racionales creados serán juzgados y hasta la misma creación enseña la Biblia que ha de ser sometido a un juicio. Así que vamos a comenzar un poquito con esto. ¿Quién será el juez? Bueno, la Biblia es muy clara con respecto a esto. El juez será el Señor Jesucristo. Porque el Padre, vamos a leer Juan capítulo 5, no hemos leído todavía porque estamos yendo medio rápido, pero después ustedes pueden investigar y si hay lugares que no tienen texto podemos comentarlos. Juan capítulo 5, verso 22, el Padre dice: a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. Si hay juicio, el juez va a ser el Señor Jesucristo. Y el verso 27, y le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Está? Entonces, el Señor Jesucristo es el juez designado, el Señor Jesucristo es el juez autorizado, el Señor Jesucristo es el juez capacitado, podríamos decir, para juzgar a todos los seres creados. Tiene derecho y tiene autoridad. Estamos hasta ahí, ¿no? Bien, los juicios van a ser el tribunal de Cristo, que ya vimos, el tribunal, el juicio a Israel, ahora vamos a ver, el juicio, hay muchas cosas acá que se deducen porque no hay un pasaje claro, pero así como los creyentes tendremos que ser juzgados por nuestras obras, se desprende que los santos del Antiguo Testamento y que los muertos de la gran tribulación, que fueron justos, también tendrán que ser juzgados para que su entrada a la ciudad celestial sea también bajo las mismas condiciones de los demás. Pero la verdad es que no hay un pasaje. Esto es una deducción de que probablemente ocurra en este tiempo. Los santos del Antiguo Testamento también han de ser, así como decimos, resucitan y son juzgados los creyentes, resuciten y sean juzgados los justos del Antiguo Testamento y los muertos de la gran tribulación. Recordemos que todos los antes de la cruz y los de después de la cruz, todos somos salvos por la cruz de Cristo. Y todos fuimos salvos por la obra del Espíritu Santo. Aunque durante la tribulación, como decíamos el otro día, el Espíritu Santo no esté morando dentro de las personas, sino que probablemente actúe como actuaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? Externamente. Diríamos que esas son, hasta ahí podemos llegar en cuanto a nuestra interpretación o nuestro conocimiento de lo que va a pasar en el futuro. Las naciones que estén vivas, porque ahora lo vamos a ver cuando ocurra la venida de Cristo, ocurre una gran batalla mundial, una gran confrontación mundial que lleva muchos meses y que produce la muerte de muchísimas personas, pero las naciones que queden vivas también van a ser juzgadas, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo.
los ángeles caídos tienen que ser juzgados, ¿sí? El anticristo y el falso profeta tienen que ser juzgados, Satanás va a ser juzgado, la muerte y el Hades van a ser entregados a un juicio del gran trono blanco y el universo también va a ser sometido a un juicio. Todo esto no ocurre en un día, todo esto ocurre en un periodo de más de 1000 años. Por eso, el día del Señor o el día de Jehová no es un día, es una serie de eventos que ocupan más de 1000 años. ¿Sí? Empieza con la gran tribulación, pero termina cuando se establece el reino eterno del Señor Jesucristo. Porque en el medio hay un montón de juicios, y el día de Jehová es el día de juicios. Pero estos juicios no ocurren al mismo tiempo, vuelvo a decir. El tribunal de Cristo ocurre al comienzo, el juicio de Israel y a las naciones y a los santos del Antiguo Testamento y la gran tribulación ocurren al comienzo, pero los ángeles caídos va a ocurrir al final, el anticristo y al falso profeta van a ocurrir al final de la tribulación, la muerte es el Hades y el gran trono blanco va a ser al final, después del milenio, y después de todo, el juicio a la creación, con la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Así que vayamos desglosando de a poquito algunas de estas cosas y tratando de entender. Vamos a, yo no me acuerdo si hay alguna otra diapositiva después, porque la verdad se me hizo un poco de lío, pero vamos a ver. Tribunal de Cristo ya lo estudiamos. Vamos a ver el juicio de Israel, Ezequiel capítulo 20. Ustedes recuerdan cuando vimos evangelios sinópticos que vimos que había profecías escatológicas en relación dentro de los evangelios, y Mateo 24 y Mateo 25, que nos encanta tanto muchas veces predicar sobre ellos, sobre todo Mateo 25, enseñanzas como la parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con Israel, ¿no? Fundamentalmente. Y esto de las parábolas de las 10 vírgenes, cuando Cristo viene junto a su esposa a la tierra, y Israel está aquí en la tierra, Israel se duerme, recuerdan, las 10 se durmieron, pero 5 tenían aceite y 5 no. Las vírgenes siempre son representación del pueblo de Israel, es una imagen muy clásica, vamos a decirlo, del pueblo de Israel. El esposo viene con la esposa y están invitados a la fiesta de bodas. Y el esposo se tarda, y las 10 se duermen, 5 tienen aceite y entran a la fiesta, 5 no tienen aceite y se quedan afuera. Ese es, podríamos decir, la interpretación primaria de esa parábola cuando Cristo venga. En Ezequiel capítulo 20 dice que cuando Cristo venga, verso 33, dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, fíjense, le está hablando a su pueblo, he de reinar sobre ustedes, y los sacaré de entre los pueblos, y los reuniré desde las tierras en que los esparcí, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y los traeré al desierto de los pueblos, fíjense, los llevará al desierto. Hay quienes dicen que va a ser en el mismo lugar donde Israel fue juzgado en Números capítulo 13 y 14, antes de entrar a la tierra prometida, en Cades Barnea, en el desierto al sur del país, dice: los llevaré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová, les haré pasar bajo la vara, los haré entrar en los vínculos del pacto. Fíjense, ¿Qué lenguaje? El pacto es terrenal. El Señor dice: ustedes son incrédulos, yo los esparcí, yo los voy a traer, los voy a juzgar, los voy a obligar a entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Fíjense que la promesa es la tierra de Israel. ¿Recuerdan lo que vimos el otro día? Que la propuesta de Dios para corregir es terrenal. Por lo tanto, el milenio es el cumplimiento de los pactos a Abraham,
y a todos sus hijos, el pacto palestino, el pacto davídico y el pacto nuevo. Es la tierra de Israel. Los haré entrar en la tierra. Pero a los rebeldes, dice, ellos no entrarán. ¿Sí? Sabréis que yo soy Jehová, y a vosotros, casa de Israel, andad cada uno tras sus ídolos, servidles si es que no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas. Bueno, dice, allí los aceptaré, dice el verso 40, allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. ¿Sí? Entonces, el verso 42, sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Fíjense, está haciendo referencia al pacto, ¿sí? Al pacto. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminaste y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometiste y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras o casa de Israel. Fíjense que Dios dice, yo los voy a buscar, yo los voy a traer, yo voy a litigar con ustedes en el desierto y voy a separar a los rebeldes de los demás, pero a todos los demás los haré entrar bajo mi pacto y poseerán la tierra. Ahí está la promesa, ahí está el juicio de Israel, ¿sí? Cuando Cristo venga va a traer a todo el pueblo de Israel primero y los va a juzgar. Luego, vamos a Mateo, capítulo 25, está el juicio a las naciones, ¿sí? En la parábola esta de los cabritos y los corderos. Mateo 25 habla, fíjense que es muy gráfico, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí pareciera que el juicio será en la ciudad de Jerusalén y estarán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Y ahí viene esto, ustedes cuando yo estuve desnudo, cuando estuve en la cárcel, cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando todo eso. Y ellos van a decir, ¿cuándo lo hicimos? Porque lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea que allí, así como juzga a Israel, juzga a las naciones que hayan quedado vivas, pero recuerden que muchos van a morir por los juicios de la gran tribulación y luego en la venida del Señor Jesucristo en la batalla de Armagedón. Ahora, ¿qué ocurre con los vivos y qué ocurre con los muertos? Los muertos son llevados directamente al Hades. Esto de que dos estarán moliendo en el molino, uno se irá y el otro quedará, que habitualmente explicamos que bueno, yo me voy con él, hay una canción, me voy con él, ¿no? Tomando sobre base esto, en realidad es al revés. El que entra a la bendición es el que queda, porque el que entra a la bendición entra al reino milenial. El Israel que entra a la tierra es el Israel bendito, y el que es llevado para juicio. Las naciones gentiles que estén vivas y que sean juzgadas van a quedar vivos los justos y van a entrar al reino milenial los justos y van a ser llevados para juicio aquellos que no haya los de la izquierda. ¿Entienden? Entonces estos juicios van a ocurrir junto con la venida del Señor Jesucristo. O cuando el Señor Jesucristo venga, tiene que hacer estas cosas primero, ¿sí? Y luego va a venir el reino milenial. Recién después de todo esto, cuando Él haya suprimido toda autoridad, cuando haya sujetado todas las cosas, ¿sí? Y haya establecido su paz, su reino de paz en la tierra. El resto de los juicios van a ocurrir más tarde, ¿sí? Vamos a volver. Cuando el Señor Jesucristo, no sé si voy muy rápido, si quieren preguntar algo hasta acá, voy muy rápido, sé que voy muy rápido, pero si nos queremos detener no hay ningún problema. Aquí llamamos el milenio. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, en realidad la palabra milenio
no está en la Biblia. La palabra milenio viene de 1000 años, ¿verdad? Pareciera una obviedad. La Biblia sí habla de 1000 años. En varios lugares habla de 1000 años. Entonces, aquellos que no comparten la postura premilenial, que son amilenaristas, ellos dicen que en realidad los 1000 años habla de un periodo de perfección. Le dan muchísima importancia a los números de la Biblia, ¿sí? A un valor simbólico. Por eso, como dijimos el otro día y como dijimos en la primera clase, el secreto de todas las escuelas es cómo se interpreta la Biblia. El secreto, digamos, o la base, el sostén de las posturas, fundamentalmente tienen que ver cómo se interpreta la Biblia. Si la Biblia es una interpretación normal, no digo literal, porque la Biblia usa imágenes verbales e imágenes visuales que tienen que ser interpretadas literalmente como imágenes, debe ser interpretada con el sentido de la lectura lógica, natural que tienen las palabras, y no darle un sentido figurado a la Biblia. Hay quienes le dan un sentido figurado al Apocalipsis y no al resto, y no se puede interpretar la Biblia como uno quiere. Bien, Apocalipsis 20 está hablando de la venida del Señor Jesucristo, de la destrucción que ocurre en aquella batalla de Armagedón, en lo que ocurre con el anticristo y eso sí ocurre acá, el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis 19:20, hay un juicio sumarísimo para ellos, sumarísimo, al final de la tribulación, cuando el Señor Jesucristo venga, va a tratar primero, va a tratar con Israel, va a tratar con las naciones gentiles, va a tratar con el diablo, lo va a meter preso, y va a tratar con el anticristo y el falso profeta, que son personas, son dos personas, ¿sí? Seres humanos. Y dice el versículo 20 del capítulo 19, la bestia, que este es el anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vamos a ver que en realidad este lago de fuego, o el infierno, fue creado por Dios, es una creación de Dios, contrario a lo que muchos quieren hacer creer de que Dios no, esto es una imagen verbal solamente, una imagen para decirnos que Dios te puede castigar. Es una creación de Dios creado para el diablo y sus ángeles. Pero es interesante que los primeros dos habitantes del infierno y únicos habitantes por más de 1000 años sean estas dos personas. No se nos dice que fueron transformados, pero seguramente fueron transformados a un cuerpo espiritual en el proceso. ¿Por qué? Porque si van con un cuerpo físico se aniquilan. Entonces, así como la resurrección final de la segunda resurrección ocurrirá para que los muertos eternos tengan su cuerpo glorificado, es probable que estos dos inmediatamente hayan sido echados al lago de fuego con una transformación semejante a la que va a producir el Señor Jesucristo en nosotros cuando nos arrebate. ¿Tá? Porque al cielo y al infierno se entra con cuerpo, pero no con un cuerpo humano que no está preparado para eso, sino con un cuerpo espiritual. Entonces, el juicio para ellos es un juicio sumarísimo. Estas son las dos únicas personas que no van a estar en el tribunal, el gran tribunal, el tribunal del trono blanco, ¿sí? Ellas inauguran el infierno, inauguran el lago de fuego y son las primeras en estar allí durante 1000 años. Solitos los dos van a estar allí. Y los demás muertos, dice, cuando Cristo vino o cuando Cristo venga van a morir todos los demás y van a ir al Hades. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ahora lo vamos a ver esto. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por
1000 años. Aquí aparece por primera vez la expresión 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañe más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, estos son de la tribulación, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los salvos de la tribulación, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, la resurrección de estos ocurre antes del milenio. Por eso decimos la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de la gran tribulación antes del milenio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta, por la primera, es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre eso, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión y saldrá a engañar a las naciones. Bien, entonces aquí tenemos esto, comienza, digamos, esto que llamamos el milenio. 1000 años. Pero yo les propongo 10 minutos, no 1000, 10 minutos de descanso. ¿Puede ser? Sí, Osvaldo, está bien.